Sigo con más. Antonio de la Cruz nos acompaña como presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, y tú, Carla, muchas gracias por la invitación a tu Bueno, programa. no, a ti por aceptarla. Voy a ir directo al grano por aprovechar los minutos que nos quedan. Lo primero es, este regreso de Chevron y la posibilidad de que regrese Siemens, que me dicen que es un absurdo, que es una fantasía, ¿no? Para quien publicó esto, de hecho el medio internacional que habló en un artículo sobre esto tuvo que modificar el artículo. Pero te planteo esto, son 47 causas por robo a PDVSA que están abiertas en este país y 33 personas se han declarado culpables. La mayoría de esos casos hablan de corrupción y la Casa Blanca, esta Casa Blanca publicó un memorando en el que dice que la corrupción es un tema de seguridad nacional, tan grave como que pone en riesgo la seguridad nacional de este país. Entonces, ¿cómo es que permiten el regreso de Chevron? ¿O lo están pensando? Chevron introdujo la solicitud de la licencia la semana pasada ante la OFAC. Por supuesto, la administración Biden tiene que tomar su propia decisión si se la otorga con los términos que están planteados, como lo conoces, que es regresar a Venezuela para producir y exportar crudo de las 4 asociaciones que tiene con PDVSA. Estados Unidos o la administración Biden, en este momento, que son sus intereses, lo que lo ve es por maximizar la oferta de crudo en el mercado internacional. En ese momento prevalece el interés nacional sobre ese otro que tú señalaste. En ese sentido, ellos como que están a un nivel inferior cuando le otorguen, si se la otorga, la licencia a Chevron. Y podremos decir que en ese sentido es contradictorio, pero para la administración no lo es, porque para ellos las prioridades tienen un cierto sentido, seguridad energética, por ejemplo, el costo de la vida, la La inflación. seguridad energética está por encima de la seguridad nacional. Está dentro de la seguridad nacional, Dentro de la seguridad nacional, es una prioridad. es un subíndice, la seguridad energética, en términos de poder tener un mercado que esté satisfecho de crudo porque tiene impacto para la economía, la inflación y la recesión Ok, posible. pero tú le estás diciendo a los estadounidenses que es un peligro ir a Venezuela. Entonces los trabajadores de Chevron no están en peligro. Y además, tú tienes últimas noticias publicando, los gringos son colaboradores de Rafael Ramírez. Otra amenaza para cualquier estadounidense quien llegue allí. O ellos tienen una protección especial, van a tener un carnet, no, a mí no me secuestren. Como eso es una acción realizada por el régimen de Maduro, por supuesto, los trabajadores de Chevron tendrán ese salvoconducto sin el carnet, pero sabrán quiénes son y a ellos no serán tocados porque está, por supuesto, dentro del acuerdo que tiene hoy tendría PDVSA con Chevron. Yo creo que en ese sentido esos trabajadores no serían secuestrados por grupos irregulares en Maduro, lo que no quiere decir que no sea secuestrados por grupos irregulares que vean una gran oportunidad no para canje con presos aquí o con causas aquí abiertas en Estados Unidos, sino como una persona que pueda rendir frutos. En ese sentido, van a tener que contratar una empresa de seguridad de una alta capacidad para proteger a los trabajadores Pero con es que hacen cierto, de conflicto de guerra. pero es cierto que Estados Unidos ahora frenó esa aprobación de la licencia porque les está pidiendo que se sienten a negociar. ¿Solo sentarse ya emitiría la salida de la licencia? Tiene que mostrar, dar una prueba de amor, no solamente sentarse, tiene que mostrar que está dispuesto a ir a una ruta donde el país pueda ir a unas elecciones libres y democráticas. O sea, tiene que dar un hecho, no puede ser ¿Cuál solamente hecho? ¿Cuál sentarse. hecho? Una hoja de ruta donde se marque todos los pasos que se sigue para la elección presidencial del 2024. Ok, otro detalle. En estas acusaciones, aquí en los Estados Unidos, estos casos por corrupción de PDVSA, estaba Malpica Flores y a Malpica Flores le levantaron la sanción. Entonces, esta administración desconoce lo que dice el Departamento de Justicia sobre ese hombre. Aquí tendríamos que verlo dentro del contexto de que fue canjeado por los americanos que salieron. Recordemos que hay 3 americanos que estaban en Venezuela, que salieron y el intercambio fue por Malpica Flores. Y en ese sentido, la administración ve las sanciones como un instrumento que puede ser utilizado para una negociación que fue en este caso. Ok, y que allí el régimen de Maduro le entregó a Estados Unidos algo que le interesaba.
para la licencia de Chevron sería este acto de fe, de ruta electoral, lo que estaría buscando Estados Unidos, que no sería solo para Estados Unidos, sino en teoría para los venezolanos. Porque hasta ahora no ha habido ningún canje que beneficie a los venezolanos. Este sería, por eso que pusieron como condición esta solicitud, porque hasta ahora no ha habido, como tú dices, todo lo que se ha logrado ha sido más bien a favor de Maduro, en ese sentido, cuando autorizó también a las europeas a que podían, a las empresas petroleras europeas, Repsol y Eni, levantar crudo en Venezuela. En el mes pasado no se llevaron crudo desde ahí. Voy a hacer una pausa, profesor. Acompáñame un rato más. El profesor Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, con nosotros. No se pierda nuestra parte final del programa. Antonio de la Cruz nos acompaña. Profesor, estoy viendo, esto se publicó justo hoy y tiene que ver con una información que publica Bloomberg Línea. Dice que en diálogo en Venezuela se incluye a la familia de Saab y el regreso de activos congelados. Y la familia de Saab podría incluir a la esposa de Alex Saab. ¿Tienes información al respecto? No, no tengo ninguna, Carla, pero si esas son condiciones nuevas, así como fue el avión, Estados Unidos definitivamente le va a costar aceptar esas condiciones. Pero no podríamos estar hablando en términos de que Estados Unidos podría estarlo considerando, sino que tú crees que es algo que propone el régimen y Estados Unidos no va a aprobar. Eso debería ser, eso es lo que ellos han venido planteando, recuerda siempre. Okay, sí, sí. Y Estados Unidos hasta ahora ha dicho que no está sobre la mesa. Sí, aquí lo que dice es que las delegaciones del chavismo y la oposición venezolana para el proceso de diálogo han protagonizado una serie de nuevos encuentros en Caracas desde mayo, lo sabemos, cuando Estados Unidos autorizó la flexibilización de algunas sanciones. De acuerdo con fuentes familiarizadas con las reuniones entre los jefes de ambas representaciones, Jorge Rodríguez por el oficialismo y Gerardo Blight, se ha mantenido el esfuerzo por retomar esas negociaciones, pero dice 4 meses después solo se ha avanzado, según una de las fuentes consultadas, en la inclusión de Camila Fabri Saab, esposa del empresario colombiano Alex Saab, como parte de la delegación, marcando un simbolismo en su participación, porque se estuvo hablando de la liberación más bien de Saab, ¿no? Como lo hemos hablado tantas veces en este programa. Y lo que dice es que el chavismo había decidido suspender ese diálogo, eso habría sido en octubre del 2021. Pero entonces, tus fuentes te informan que Estados Unidos no aceptaría la participación de la esposa de Saab en esa mesa. No, la de Alex Saab. Podría ir la esposa porque sería un simbolismo y no tiene ninguna relevancia. Ok. ¿Ves? Esto no trasciende para ti. No, para nada. Pero no es como darles a ellos una victoria en algo que es emblemático para el régimen, como lo es Alex Saab. Permitir que ella esté allí. Es la esposa, no tiene ninguna influencia. Es más efectista. Sí, Carla, no tiene importancia realmente para lo que Estados Unidos quiere, que es una hoja de ruta electoral, no tiene importancia. Ok, voy con otro tema y tiene que ver con la licencia 40, si no me equivoco, que es la del gasto doméstico, ¿cierto? Que lo hemos hablado también. Ese me parece un ejemplo perfecto, porque cuando se habla del regreso de Siemens, muchos han especulado que Chevron lo estaría poniendo como condición, porque para poder reactivar un taladro, si tú no tienes un buen sistema eléctrico, ¿cómo reactivas la industria petrolera, cierto? Pero la pregunta es, ¿a Maduro se le ha aprobado esa licencia 40 cuántas veces? Y además, él había sostenido que gracias a las sanciones la gente no tenía gas doméstico. ¿Eso se le aprueba? ¿Él ha usado eso? ¿Ha importado gas doméstico? ¿Lo ha producido en el país? Para nada, es una licencia que se renovó este año, se aprobó el año pasado cuando hubo la campaña esa por parte del régimen de Maduro, donde le achacaba la responsabilidad a la sanción el que la gente no pudiera cocinar con gas por el déficit que tiene PDVSA en poder suministrar ese producto, y entonces Maduro no ha hecho uso de esa licencia o los grupos económicos asociados a Maduro que podrían hacer uso de esa licencia para mostrar lo que tú estás diciendo, de que la intencionalidad de Maduro no es realmente satisfacer al pueblo venezolano en unas condiciones mejores, sino más bien una condición política donde él y su entorno salga favorecido. Hay otra lista de este artículo que también quería que la dejáramos muy clara. Esto del regreso de los activos congelados a manos de Maduro. ¿Hay alguna posibilidad de que esto pase? Hemos estado hablando de Chevron, hemos estado hablando de las petroleras europeas, hemos estado hablando de la licencia 40,
pero que a manos de Maduro regresen activos en el exterior. ¿Eso es una posibilidad en esta negociación? Los activos que no tiene Maduro en sus manos son Citgo en Venezuela, un dinero que está depositado aquí del Banco Central de Venezuela. ¿El oro de Inglaterra? Y el oro en Inglaterra fundamentalmente. Y hay algo en Portugal, ¿cierto? Hay una cuenta de sí en Portugal, Ok. pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única manera de que eso retorne a Maduro es que no tenga vigencia el gobierno interino. Una vez si el gobierno interino llegase a dejar sus funciones, en ese momento Maduro podría reclamar, porque al no haber una contraparte reconocida por Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, ellos podrían decir que ya no existe un gobierno como tal y que el único gobierno que hay en Venezuela es el de él. Entonces, esa sería la condición que él busca siempre para recuperar esos activos. Ok, te hablo de lo que fue un artículo que se publica en El Nacional y hablan del último tango de Diosdado, porque se ha hablado mucho de la fractura que hay entre Maduro y Diosdado Cabello, y en este artículo se refleja el 2024 como la purga definitiva de Maduro para sacarse de encima lo que representa Diosdado, que ya lo dejó sin, digamos, oficiales dentro de la Fuerza Armada, sin influencia en el TSJ, sin influencia en el CNE, sin influencia en la Asamblea Nacional, porque se la entregó la ilegítima, se la entregó a Jorge Rodríguez, ¿no? Y ha hecho más bien un G3 con los hermanos Rodríguez, entre el régimen y los hermanos Rodríguez. Diosdado Cabello quedó completamente desplazado. ¿Y para ti qué significa eso? Porque si supongamos que Chávez fue inteligente, quiso ser inteligente, entonces le dio a uno el poder y al otro le dio la Fuerza Armada como para que se controlaran mutuamente, como lo que plantea este artículo, en este momento si sacan del camino a Diosdado Cabello, ¿qué pasa con él? Porque algunos dicen que él se lo va a entregar a Estados Unidos para poder negociar mejor. La mirada de Maduro está puesta sobre la elección del 2024. Él decidió ser el candidato del oficialismo para poder ratificarse y en ese sentido, en una elección medianamente, si existe, legítima, salir con legitimidad y consolidar su poder. En ese sentido, él se deslastra de todo lo que significa el chavismo y en eso está precisamente Rafael Ramírez, está Diosdado Cabello, está toda esa ala que creyó en lo que se consideró la Quinta República que enarboló Chávez. La Quinta República muere después de 2024. Ya está herida de muerte. Pero una vez que Maduro, si logra conseguir ser electo en ese momento, desaparece la Quinta República y muere el chavismo y surge el madurismo con el que existe hoy, pero que tomaría la fortaleza de poder consolidarse dentro del país. Entonces, en eso es que está la mirada puesta y por eso necesita salir de todo lo que representa ese pasado con Chávez y por eso borra los ojos de Chávez en la ciudad y por eso él ha ido haciendo su propia narrativa con Super Bigote y su propio superhéroe, porque él consolida su legado y allí básicamente sería el madurismo lo que tendríamos en Venezuela y moriría, como te dije, la Quinta República. La Quinta República para mí está herida de muerte ya. Profesor, muchísimas gracias como siempre. Vamos a estar actualizando contigo esta información que yo siento que va cambiando, ¿cierto? A medida que pasan los meses. Hoy podemos estar refiriéndonos a Chevron de cierta manera o a la licencia, pero eso puede cambiar de acuerdo a cómo cambian las circunstancias, ¿no? Y también la respuesta que da Maduro a la administración de Joe Biden. Así que mañana puede ser cualquier otro el escenario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos viviendo momentos de grandes cambios y muy rápidos. Profesor, muchísimas gracias. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Recuerden que todo esto lo pueden volver a ver y si atraparon este programa en esta etapa, ya final, pues vayan corriendo a EBTV Miami YouTube porque allí van a tener en Aló Buenas Noches un recuento de todo lo que ha sido nuestra discusión esta jornada y las anteriores también. No se lo vayan a perder. EBTV Miami YouTube, EBTV Miami Plus y también nos pueden ver, gracias por eso, a quienes nos ven y nos observan a través de EBTV Miami YouTube. YouTube no, Facebook, porque ahora también hacemos transmisión en vivo por esa red social. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Chao, mundo.